Me llamo Ana Pose y soy la persona detrás del proyecto Tu Voz Americana, que es un proyecto de coaching de inglés profesional. El coaching de inglés profesional es un poco diferente a lo que serían las clases de inglés tradicionales, que tienen un enfoque más académico, más de estudio, de deberes, ¿no? de estudiar la gramática del inglés, que también es un enfoque necesario, ¿vale? Para esa parte más académica, pero si tú eres profesional, por eso el inglés profesional es tan diferente, porque la clave es la habilidad de comunicación, es decir, el hecho de que puedas desenvolverte para comunicarte en inglés de forma eficaz, de forma efectiva. Por eso no se trata tanto de tener un inglés perfecto, sino de tener un inglés suficiente. Aquí lo importante es la parte emocional, es cómo gestionamos las emociones que estamos sintiendo cuando te sientes tan nervioso que no eres capaz de hablar, cuando dejas de ir a una reunión, una presentación o dejas de hacer algo porque sientes que tu inglés no es suficientemente bueno. Es ese perfeccionismo, ¿verdad?, que nos hace muchas veces no terminar de avanzar en esta habilidad, porque necesitas mucha práctica, ¿vale? Tanto la parte, lo que es la inmersión pasiva, que es el hecho de sumergirte en el idioma, como la parte activa de comunicación. Entonces yo lo que veo que pasa mucho en nuestro país es que hay una falta de desarrollo de la habilidad en lo que la necesitamos realmente los profesionales, es decir, hay mucha parte teórica, entendemos lo que es el estudio, lo que es la asignatura del inglés, pero nos falta la habilidad del inglés, es decir, la habilidad de comunicarnos, la habilidad y sentirnos nosotros mismos en el idioma, encontrarnos cómodos al hablar en inglés. Y sobre todo esto también parte de una carencia de lo que es el entrenamiento en pronunciación, es decir, técnicas de pronunciación, fonética, que nos ayude a darle sentido al idioma, a sentir un poco, porque al final el inglés tiene mucho más que ver con nuestra voz y cómo articulamos y cómo producimos los sonidos, la entonación, el ritmo. Entonces hay un aspecto de comunicación integral que no se está viendo, ¿no? Entonces, un poco por el hecho de sentir que había una falta de este enfoque y de muchos profesionales que necesitaban desarrollar esta habilidad, surge Tu Voz Americana, que es un proyecto que está centrado en comunicación y en coaching para ayudarte a que eso, empieces a hablar de forma mucho más fluida en muy poco tiempo, y sobre todo que te sientas eso, que empieces a disfrutar del proceso de crear tu hábito inmersivo, de que crees esa burbuja de inmersión en el idioma. Como no hay nada mejor que las personas que han un poco vivido el proceso y han pasado por lo que es este coaching de inglés profesional, y ellos mismos en su experiencia, ¿no?, nos cuentan lo que les ha parecido más interesante, el enfoque que tenían antes, el que tienen ahora, como su propio proceso, su propio viaje para encontrar su voz americana, para encontrar la voz con la que se sienten en inglés más cómodos para trabajar, para ir a una entrevista de trabajo y superarla. Así que te dejo con sus testimonios, te dejo con sus experiencias para que entiendas un poco mejor qué es esto del coaching de inglés profesional y cómo puede ayudarte. He estudiado Derecho y estoy en el regulatorio de un broker y bueno, es un broker internacional, con lo cual, pues bueno, tengo que tratar con muchos clientes y proveedores de habla inglesa y pues claro, pues lo necesito para sobrevivir básicamente en el mundo laboral. Además, pues bueno, me encanta viajar. Trabajar no me gusta nada, pero es lo que hay. Me gusta mucho viajar y además tengo muchos amigos extranjeros y la verdad que para sentirme que formo parte del mundo y de una comunidad, pues vamos, o sea, lo necesito como el respirar, pero por mis inquietudes y por las cosas que me gusta hacer por mi ocio. En mi caso, yo estudiaba inglés los días que yo tenía mis clases de inglés, yo hacía mis deberes, hacía mis redacciones, mis frases, mis textos, mis cosas de esas y bueno, pues eran como unos deberes, los hacía, los repetía y demás. Sí que aprendes algo de vocabulario y demás, pero no tratas como otros temas que yo creo que sobre todo pues a la gente que hemos estudiado de toda la vida inglés como una asignatura más en el colegio, pues nos hace bastante falta, como es, oye, unos trucos de cómo es la mejor forma para que tú puedas adquirir, pues eso, además de fluidez, de vocabulario, de sentirte tú más cómoda, de perder vergüenza, que son yo creo que los problemas que más tenemos, pues bueno, no sé si más nacionalidades, pero los españoles, a la hora de, pues no sé, aprender de una manera un poco diferente. No aprender, porque yo creo que aprender ya sabemos, sino el sentirte tú más cómodo, coger ciertos hábitos y sentirte pues de otra manera
tener otro tipo de relación con el inglés, que simplemente es eso, cambiar la relación que tienes con el inglés. Ahora con inglés, pues bueno, sí que es cierto que en algunos momentos, pues bueno, no soy bilingüe, y entonces, pues bueno, cuando tengo que hablar con algún bilingüe, pues siempre tienes... pues bueno, que te cuesta quizás más entender, o igual pues dices, pues a ver cómo me va a salir esta reunión o a ver qué va a pasar aquí, pero bueno, antes era pánico de sentirlo físicamente, de temblar, y ahora pues bueno, hasta incluso en alguna reunión digo, oye, pues me veo bastante bien y demás, no, y eso sobre todo en el ámbito laboral, pero en el ámbito con amigos o viajando demás, donde no tienes tanta presión por tener que hacerlo bien, y si cometes algún error o lo que sea, pues tampoco pasa nada, pues bueno, nada que ver, estás mucho más cómoda, mucho más tranquila y te puedes relacionar de otra manera, completamente diferente que antes. En mi mundo, a todo el mundo bueno que son amigos o conocidos o que me dicen, oye, pues recomiéndame unas clases de inglés o lo que sea, siempre, bueno, además de recomendar a Ana, por supuesto, es que, o sea, al final el trabajo es de uno mismo, o sea, nadie lo puede hacer por ti. O sea, lo tienes que hacer tú, tienes que concienciarte, ponértelo como objetivo, como propósito y intentar, que es muy complicado, y a mí sobre todo, yo no sé si ha tenido Ana otros alumnos que hayan sido como yo tan, pues bueno, me ha surgido un momento malo de mi vida y había días pues que no podía hacerlo todo lo mejor que querría, pero sí, marcártelo como objetivo, intentar ser, dentro de lo que tu ritmo de vida te permite, ser lo más consistente y lo más regular posible, y poco a poco vas adquiriendo y te vas sintiendo de otra manera, con el idioma entiendes mejor, hablas mejor, eso te va dando más confianza, te va motivando más, te da más ganas de seguir, de continuar, y que no es cuestión de ver qué te interesa, cómo lo quieres enfocar, acoplarlo a tu vida, a tu día a día, cómo lo puedes hacer, y poco a poco irlo metiendo como algo más de tu vida, pero hacerlo tú. Para eso yo necesitaba una persona que me acompañase y que me dijese cómo podría hacerlo, que me ayudase con las partes de confianza que para mí eran muy importantes, y de cómo controlar la mente, de cómo, bueno, de cómo cambiar mi relación con el inglés, que para eso Ana es como tu ángel de la guarda, te lleva y luego tienes que hacerlo absolutamente tú. Tienes que ponerte, y si no lo haces tú, pues nadie lo puede hacer por ti. Yo ya venía buscando hace tiempo un profesor particular de inglés. Había estado estudiando en academias anteriormente, bueno, porque al final lo que tenía era una intención de conseguir y de subir mi nivel de inglés, ¿no? Porque tengo todavía objetivos personales a los que llegar, ¿no? Cambiar de trabajo, ser profesora de inglés, bueno, profesora de biología en inglés y todo esto, ¿no? La cosa es que, bueno, pues venía buscando profesores y tuve un par de experiencias con profes particulares que fueron muy malas. Muy malas. Claro, luego comparando contigo, pues ya vi qué es lo que quería y qué es lo que no quería, ¿no? El caso es que, bueno, no funcionaron esas dos experiencias previas y llegué aquí, ¿no? Y, bueno, pues hicimos una primera clase online, creo que estabas en Galicia, y yo creo que ahí, a pesar de que estaba muy nerviosa, porque los nervios de ahí ya me atacaban hablando inglés, pero dije, uy, esto puede ser el comienzo de algo bueno para mí. Y nada, y a partir de ella pues vine un día a tu place o your place. Yo creo que aparte de gustarme más, creo que es efectivo, que por lo menos conmigo funciona, ¿vale? Hasta ahora, como sabes, hemos estudiado siempre inglés de la misma manera. Estudiando con el libro, con el workbook, haciendo ejercicios, gramática, muy poco listening, nada speaking. Entonces los profes que había tenido hasta ahora, incluso en academias, era el mismo método, y yo lo que necesitaba era desarrollar sobre todo dos skills, dos habilidades que tenía súper dormidas, que eran el listening y el speaking, y justamente es lo que más he hecho contigo. Y esa cosa también de sumergirnos en la rutina en el inglés, ¿no? Y tu idea de enjoy, disfruta con el inglés, algo que no hacía al principio y que ahora sí hago. Ahora pues eso, leo en inglés, todo lo que veo en la tele es en inglés sin subtítulos, las series, películas con subtítulos en inglés, por supuesto, la música, pues
me aprendo las canciones en inglés porque ya no canto What She Was, sino que ya canto, canto con conciencia y pero nada, disfrutándolo un montón y ese sobre todo ha sido el enfoque que me ha gustado. El rollo de sumergirte, de la inmersión y de disfrutar. No tenía claro lo que quería encontrar, pero sí lo que no quería. Entonces mi idea era perfeccionar el inglés, sobre todo a nivel de audición y fluidez, pero quería alejarme de lo que estamos acostumbrados siempre, que son las típicas clases de repetir las cosas, pura gramática y pura memorización. Entonces, eso llevo muchos años haciéndolo así. No es un método que me guste y desde luego no era lo que no es lo que quería. Eso ya lo había probado, no había tenido buena experiencia, a pesar de que los idiomas es algo que siempre me ha gustado mucho, pero no, quería encontrar algo que no sabía muy bien lo que era, no sabía muy bien lo que buscaba, pero no quería eso. Y bueno, pues trasteando por internet te encontré. Así de primeras me pareció interesante lo que escuché que contabas y lo que leí sobre ti. Y bueno, mandé un mensajito y a partir de ahí pues todo ha fluido súper bien. O sea, desde el primer momento me dio muy buena sensación y me pareció que era algo que realmente podía encajar con la idea que yo tenía de lo que quería, de la formación que quería tener. En principio no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, o sea, porque bueno, coach, pues sí, en otras materias a lo mejor tenías más claro de lo que era, pero aquí realmente no sabía. Una vez que han pasado estos meses y muy desde el principio, viendo cómo enfocabas tú todo el procedimiento y tal, pues para mí el coach ha sido el enseñarme a aplicar una serie de recursos o utilizar una serie de medios, en este caso tirando por el inglés, pero que al final se pueden extrapolar a mi día a día. Y entonces, pues no es para nada el concepto de profesor como teníamos entendido, de que te enseña el camino, te dice lo que es correcto, lo que no es correcto. El coach es como que te acompaña en tu camino, te da las herramientas para conseguir el objetivo que tú en principio planteas y te acompaña en tu camino guiándote, pero no marcándote esto está bien o eso está mal. Y eso pues desde el principio tú me lo enseñaste muy bien y me dijiste, porque al principio me resultaba un poco complicado entender el proceso y entender toda la materia y todo y el enfoque, pero porque es algo que yo creo que no estamos acostumbrados. Pero luego me di cuenta de por dónde iban los tiros y lo pude aplicar a mi día a día, al entender que de lo que se trata es de disfrutarlo, de disfrutar el proceso, en este caso aprendiendo inglés, como en otro caso puede ser si estás haciendo deporte, no quedarte con el objetivo voy a hacer deporte para adelgazar o para conseguir tal meta, no, tienes que aprender a disfrutar del proceso y para eso tienes que entenderte a ti misma, estudiar tus circunstancias, analizar lo que te rodea y eso en tu caso pues a mí me has ayudado mucho, ¿no? Desde luego con el inglés, pero sobre todo a utilizar el inglés como para darme cuenta de carencias mías o de problemas que podía tener también a otros niveles de mi vida. Entonces yo creo que el coaching, todo el mundo debería tener alguna sesión de coaching a lo largo de su vida en inglés y en el idioma que fuera. O sea, porque yo creo que te ayuda con el idioma y con todo lo demás. O sea, para mí ha sido todo un descubrimiento y estoy encantada. Tengo que partir diciendo que siempre me ha gustado mucho. O sea, los idiomas siempre me han gustado y siempre he tenido el interés por conocer otras culturas, personas de otros países. Es algo que desde chiquitita me ha gustado mucho. Y bueno, pues siempre he procurado escribirme con gente. Cuando escribíamos con papel y boli, pues yo escribía a gente que conocía de otros países y tal. O sea que y he tenido clases extraescolares y tal. Mi concepto de inglés de cuando yo era pequeña, adolescente,
yo estaba cómoda con el inglés porque yo sabía que me gustaba y se me daba bien. O sea, la gente y los profes me decían, se te da bien, y sacaban muy buenas notas en inglés. Pasaron los años, cuando ha llegado un momento a nivel laboral que lo he necesitado más, yo lo he utilizado siempre a nivel laboral escrito, no hablado. Y bueno, pues llegó un momento que dije, Nuria, tienes que ponerte un poco las pilas a nivel de hablar tú. Entonces, bueno, empecé con profesores, y ahí es cuando un poco me machacaron mi autoestima y mi concepto que yo tenía de mi inglés, que yo creía que era bueno. O sea, en ese momento sí que sabía que había perdido pues vocabulario porque llevaba tiempo sin utilizarlo, o fluidez o tal, pero yo seguía teniendo en mi memoria el recuerdo de cuando era pequeña que mi inglés era bueno y que los profesores decían que pronunciaba bien, que tal. Llega este capítulo de mi vida donde un profesor me dice, no, Nuria, no pronuncias bien. Y era todo repetir una estructura y venga, y la gramática, buscar una perfección. Yo entendía que no llevaba a ningún sitio, y desde luego no era mi objetivo, porque yo lo que quería era comunicarme. Yo sé que una vez que tú te sientes a gusto contigo misma y más segura contigo misma, al final fluye. Pero he necesitado de ti en este caso para un poco recordarme eso y decir, puedes hacerlo y es cuestión de tiempo, y no tienes que sonar de esta manera concreta, nunca vas a sonar como una persona americana o británica o de donde sea, porque no vives allí y no estás allí ni nada por el estilo. Lo que tienes que hacer es encontrarte a ti misma, sentirte cómoda, confiar en ti y tirar para adelante. Y bueno, pues la verdad es que lo mismo, yo estoy muy contenta con el avance, ¿no? O sea, facetas mías en otros campos que tenía ahí un poco olvidadas y al final con los tips que tú me estás dando y bueno, con podcasts que estoy leyendo, autores que me has enseñado y tal, y de los que estoy también aprendiendo, pues lo estoy aplicando a mi día a día. Me ha ayudado muchísimo es la cantidad de contenido que nos das y que tú adaptas el contenido, yo creo que al perfil de cada persona. Un poco en el momento que tenemos dos sesiones, un poco pues tu experiencia y tal, sabes un poco por dónde te tiramos cada uno, y es que das muchísimo contenido, o sea, de todo tipo, y al estructurarlo por materias, pues al final hace que todo ese tiempo que yo, por ejemplo, y creo que es algo bastante general, perdía en Netflix o buscando qué serie veo, o qué película veo, o qué libro me leo, que al final inviertes tanto tiempo en eso que cuando llega el momento ya estás cansada, ya ni ves película, ni ves ninguna serie, ni claro, has leído el libro. Y entonces tú das mucho contenido muy amplio y muy variado. Sí, pues lo que me está ayudando más es entender que no hay, puede ser perfecto para uno, no lo es para otro, y que a lo mejor que se trata de comunicarte y de que fluyan las cosas, que lo que a lo mejor para mí me hace sentir más insegura, pues los demás no le están dando ninguna importancia. Entonces tienes que entender que cada uno tenemos nuestras limitaciones, que no somos ni mejores ni peores, y que el idioma nadie no eres menos porque tu pronunciación sea un poquito diferente o un poquito. Cada uno tenemos que ser nosotros mismos y sonar como nosotros nos haga sentir más confortables y más seguros de nosotros mismos. Entonces eso es una búsqueda que tenemos que hacer cada uno y que lleva su tiempo y que es un proceso que no se aprende de la noche a la mañana, pero que bueno, que todo el mundo lo podemos conseguir. Es sobre todo, yo creo que confianza en sí mismo y eso, entender que todo el mundo podemos hacernos y que no nos tiene nadie que cortar las alas ni nada, que es echarle ganas y entender que no tiene por qué ser ningún proceso aburrido ni tedioso ni nada. O sea, que hay muchas formas hoy en día de acceder a los idiomas y de poder comunicarte con los demás y sintiéndote bien.
No tienes que, sobre todo, quitarte de la cabeza que no tienes que sonar como nadie. Tienes que ser tú misma y tienes que encontrar ese punto en el que tú te sientas cómoda. Y que he leído y tal, dan como muchas, se enfocan mucho en esa parte de la inteligencia emocional y de la meditación, el coaching, todo este tipo de cosas como herramientas útiles para el día a día y para que luego lo aplican. Y yo creo que al final es gente que es más segura de sí misma que nosotros. Nosotros yo creo que al final somos bastante inseguros, la mayor parte de nosotros. Yo creo que tenemos ahí cierto trauma de nuestra infancia o de que siempre tendemos a compararnos mucho, y en el momento que nos saltamos un poco la línea por debajo o creemos nosotros que es así, ya nos infravaloramos nosotros mismos. En la cultura americana, me queda mucho por aprender, pero por lo poquito que he ido, que esta inmersión me ha servido para, pues yo creo que van por otro camino. Y bueno, yo creo que eso es bueno. Estoy descubriendo una nueva, un nuevo hábito. Ahora veo las series en inglés, escucho todos los días un podcast en inglés, escucho las noticias de la BBC en inglés, entonces, y disfruto con ello porque tengo acceso a noticias más interesantes, a podcasts con más contenido. Las series en inglés, cuando las ves en versión original, no tienen nada que ver cuando las pones en español. Entonces estoy descubriendo un nuevo mundo, donde además disfruto aprendiendo el inglés. No conocía para nada el coaching lingüístico, realmente lo descubrí cuando empecé contigo a hablar este tema. Era algo desconocido para mí y realmente sí creo en la parte de que uno necesita sentirse confiado, seguro, no tener vergüenza. Ya, al principio me sentía como súper nerviosa, incluso me sudaban las manos cada vez que tenía que explicarme, me iba trabando continuamente porque estaba pensando me estoy equivocando, no lo estoy diciendo bien, no me estoy explicando, entonces al final era como todo pensamientos negativos. Ahora no, ahora soy capaz de intentar hablar intentando ser pausada, me olvido un poco de me estoy equivocando, sí, obvio, estoy en un proceso de aprendizaje, ya lo tengo asumido, no pasa nada si me equivoco, aprenderé. Soy capaz ya de que no me suben las manos, he cogido el hábito de que todos los días dedique ese tiempo, me siento cómoda y me apetece hacerlo y hablar en inglés. Y para mí no ha sido solamente un proceso de aprendizaje, además de intentar aprender a coger un nuevo hábito para intentar crecer y desarrollar mi nivel de inglés y aprender otra lengua y disfrutar con ello, sino también al mismo tiempo es ganar seguridad, que eso es algo que ya es un poco más, que va más allá, te sientes más seguro, no te presionas tanto cada vez que te equivocas, no te presionas por equivocarte, entiendes que no eres perfecto, te das la posibilidad de equivocarte, ¿no? Es como que aprendes a, ok, no pasa nada si me equivoco. Sobre todo yo creo que lo que me ayudó en la parte de sentirme más cómodo fue empezar a... Hay que decir que todos los temas sobre los diferentes topics que se van tratando son... Oprah habla mogollón de podcasts sobre estos temas y para mí son la clave. Los temas todos que vas escuchando son temas que indirectamente acaban teniendo una base debajo que tiene al final siempre algo que ver con el perfeccionismo, con la vergüenza, con cómo nos sentimos. Entonces al final eso acaba poco a poco haciendo un pozo que te acaba haciendo reflexionar, preguntarte, y que además a veces a medida que vas escuchando cada vez más en inglés vas mejorando tu audición, entonces vas entendiendo más, entonces como que entras en un ciclo de crecimiento, ¿no? Que te hace ganar un poco de seguridad cada día y que además hace que tú pierdas, que bajes como la guardia o ese mecanismo de defensa y que entonces te sientas que necesitas, que no pasa nada, que si te equivocas no pasa nada, que te puedes equivocar y que eso quiere decir que si te estás equivocando estás aprendiendo. He mejorado en la parte de que sí que me siento mucho más segura, que soy capaz de ahora hablar en inglés, que he ganado fluidez, que he perdido la vergüenza, que no me siento nerviosa. Lo que más me ha ayudado sobre todo fue la parte de los podcasts, Oprah sin lugar a dudas. Luego también la parte de los libros son muy interesantes, te van haciendo pensar y
vas cogiendo ideas, diferentes frases, y es algo que creo que es muy importante en el proceso. Toda la metodología de todos los topics, los temarios que se van dando cada día hace que tengas un tema que sea interesante, que indirectamente te haga reflexionar, y que al final, como estás reflexionando, también estás adentrándote en ese tema de pues la vergüenza, el perfeccionismo, y yo creo que es un momento en el que estás aprendiendo, por un lado, a mejorar tu inglés, y al mismo tiempo aprendiendo a ti a mejorar y escucharte internamente. Y la verdad es que, bueno, la realidad es que yo, mi hábito es, vamos, impensable. Nunca hubiera pensado que hubiera cogido el hábito de poder pues leer en inglés, ver series en inglés. Vamos, para mí es como impensable. No me lo hubiera ni planteado. Y sobre todo cuando pienso en hace unos meses, pues pienso en a la hora de hace unos meses le diría que nadie es perfecto, que nos tenemos que equivocar todos los días, y que mientras nos equivocamos estamos aprendiendo. Y eso es algo que no solamente me lo he aprendido para el inglés, sino también en general en mi vida. Pues nada, Ana, yo realmente lo que diría mi gran resumen es que es un aprendizaje, no solo un aprendizaje de aprender a que el inglés sea un hábito en mi vida, y que con ese hábito yo mejore mi inglés y lo haga tanto de forma consciente como inconsciente. Oye, pues le voy a dedicar, no solamente le dedico pues 1 hora todos los días, o veo una serie o escucho un podcast, sino que además me siento y intento mejorar o aprender diferentes conectores, o aprender diferentes formas de pronunciación, sino que además es un aprendizaje de decir interno, de aprender a mejorar la parte de trabajar con uno mismo, no ser una perfeccionista, no tener vergüenza, no sentir que eres mejor o peor que nadie, mejorar también la forma en cómo puedes expresar las cosas, que las cosas sean más sencillas cuando las expresas. Realmente es un proceso más 360 grados, no solamente un proceso de me centro en aprender inglés. Y vamos, desde luego es un método nuevo que para mí fue todo un descubrimiento, que se va mucho más allá de los auténticos homeworks que te envían y que dices, no, por favor, otra vez el presente perfecto continuo, el verbo to be y 400 phrasal verbs, porque al final es como... Aquí es como ves la aplicación. Al mismo tiempo que vas mejorando, vas viendo que mejoras, se sientes más cómodo, y vas, por ejemplo, pues siendo capaz de escuchar una película y decir, pues lo estoy entendiendo. Puedo no estar viendo lo que lo estoy entendiendo. Y ya ves que has mejorado, porque hace unos meses eso no era posible. Y nada, que ha sido todo un placer, y que continuamos. Vamos a continuar mejorando, y cada día un poquito más.